Un feliz sábado para todos. Vamos a inclinar el rostro y pedimos la bendición de nuestro Dios. Querido y bondadoso Padre que está en las alturas celestiales, hemos venido en esta noche para escudriñar tu palabra. Agradecemos por esta semana que ha tenido misericordia y nos ha dado la vida, y que en estas horas sagradas, Señor, nuestra mente esté puesta en ti. Que meditemos, reflexionemos profundamente acerca de nuestra vida espiritual y procuremos en todas las cosas ponernos en paz contigo. Una bendición para el tema que vamos a estudiar. La dirección de tu Santo Espíritu nos acompañe. Pedimos una bendición por quienes están aquí presentes, por quienes están escuchando este mensaje a través vía internet, y si hay algún amigo, una visita, de manera especial, tu bendición para esa persona. En Cristo tu Hijo lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Podemos tomar asiento. Llegamos a nuestro tema, ¿qué podríamos decir? Cumbre, al clímax de todo esto, el juicio investigador. Y hemos estado colocando las bases desde el sábado en la mañana. Ustedes recordarán que lo primero que les dije el sábado en la mañana es que los adventistas decimos que el 22 de octubre de 1844 el Señor Jesucristo pasó del lugar santo al lugar santísimo y comenzó el juicio investigador. Como les dije, eso no es como común decirlo, y solamente lo decimos los adventistas, y me da la impresión de que no todos los adventistas. Eso de que el 22 de octubre de 1844 Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo, como les dije varias veces, es algo como bien lanzado, bien atrevido, arriesgado. Pero para eso estudiamos las profecías de Daniel, y a la luz de Daniel 7 descubrimos que después de 1798, es decir, después de la época de la caída del cuerno pequeño, es cuando venía una escena de juicio. A la luz del santuario descubrimos que en Daniel 8:14, cuando terminen los 2300 días, el santuario sería purificado, pero también sería restaurado. En Daniel 8 no hay partida para los 2300 días. Entonces fuimos a Daniel 9 y descubrimos que esta profecía arrancaba en el año 457 antes de Cristo y nos lleva hasta 1844 después de Cristo. En 1844 se cumple Daniel 8:14. El santuario será, ¿qué cosa? Purificado. Pero en la tierra en 1844 ya no había santuario. Los 4 santuarios que tuvo el pueblo de Israel ya eran historia. Pero descubrimos a la luz de Apocalipsis y con la ayuda del espíritu de profecía que en el cielo hay un santuario. Ahora, vimos cómo era que se contaminaba el santuario. ¿Cómo se contaminaba el santuario? Con los pecados. ¿Cuáles pecados? Del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, que cada vez que cometían una falta debían traer un animal al santuario, pasarle el pecado, matar el animal, y un sacerdote le hacía la expiación. Llevaba la sangre, untaba la sangre en los cuernos, y eso quiere decir que el pecado quedaba registrado. Por lo tanto, la persona quedaba perdonada, pero su pecado quedaba, ¿qué? Registrado. ¿En dónde quedaba registrado? En los cuernos. ¿Y qué simbolismo tienen los cuernos? Ese simbolismo representa nada más y nada menos que los libros del cielo. Yo les voy a leer una cita aquí que está en el conflicto de los siglos. Escuchen lo que dice la cita. Está en la página 473. Si usted va a escribir eso, puede escribir CS.
No se vaya a poner a escribir conflicto de los siglos, hermano, página lleva tilde, porque ahí se le va a medianoche. Escuche lo que dice CS. ¿Qué es CS? Conflicto de los siglos, página 473. Voy a empezar a leer del espíritu de profecía lo que ya expliqué en el santuario. ¿Está bien? Y vamos a irle dando ya la aplicación a esto. Vamos a estudiar esta noche qué es el juicio investigador. Eso tiene que quedar claro. Así como el tema central de Daniel 7 no era ni el león, ni el oso, ni el leopardo, ni la bestia espantosa, ni los 10 cuernos, ni el cuerno pequeño, sino el juicio. Así como el tema central de Daniel 8 no era el carnero, ni el macho cabrío, ni el cuerno notable, ni los 4 cuernos, ni el cuerno pequeño, así, sino el santuario. Así como esta semana el tema central pues no eran las profecías, aunque tocamos profecía, tampoco era el santuario, aunque estudiamos santuario. El tema central de esta semana es el juicio investigador. ¿Para qué nos sirvieron las profecías de Daniel 7, 8 y 9? Para llegar a la fecha del juicio. ¿Para qué nos sirvió el santuario que estudiamos? ¿Para qué nos sirvió el santuario? Para entender esta noche el ministerio de Jesús en el santuario celestial. O sea, ese es el foco central. Una vez me dijo un hermano: ay, hermano, es que yo quisiera que usted nos hubiera explicado más del león de Daniel 7:4. Dije: hermano, se lo voy a explicar a usted personalmente. El primer gran rey que tuvo ahí, que murió en el año 604, fue Nabopolassar. Después fue Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor reinó 43 años, murió su hijo Amel Marduk o Evil Merodach. Después de ese Evil Merodach vino un hombre que no gobernó sino 9 meses, llamado Nabucodonosor. Después de Nabucodonosor vino Nabonido. Después de Nabonido vino Belsasar. Eso es lo que quiero saber. Me preocupa que esté preocupado por el león. Yo hubiese podido dedicar aquí cada noche a hablar de cada reino. ¿Cuál fue el último rey? ¿Por qué Darío Codomano fue traicionado por 3 traidores, Beso, Navarzanes, Barzagentes? Cuando vino Alejandro lo encontró ahí muerto, como le dolía a Alejandro, lo recogió, lo llevó a sus... Hombre, pero ese no es el tema. Yo tengo que extractarlo más resumido, porque a mí lo que me interesa es que usted entienda qué es el juicio investigador. ¿Sí estamos entendiendo eso, hermanos? ¿Sí estamos entendiendo eso? Si yo me voy mañana para Duitama a ver a mi esposa y resulta que llegando a Chocontá, la buseta se vara ahí en Chocontá, yo quedo bien aburrido. Cuando paso por todos los pueblitos los sábados en la tarde, llego y miro: uy, qué paisajes tan hermosos. Realmente mi tierra es hermosa, Boyacá es hermoso. Pero quedaría muy aburridito por ahí si me tocara bajarme en Chocontá. Porque ahí no es a donde voy. Y si paso por Paipa, ese Paipa es precioso, es hermoso. Y bonito pasar por ahí. Pero ahí no es donde voy. Yo necesito llegar a donde quiero ir. Y saber los datos del león y del oso, del leopardo, de los cuernos pequeños. Y hermanos, y estudio todos los días, estudio eso. Todos los días estoy estudiando esos temas, Hoy 31 de agosto terminé de leer 3 libros. Mañana 1 de septiembre, si Dios quiere, empiezo a estudiar otra vez esos 3 libros. 2 de Daniel, 1 de Apocalipsis, de puros eruditos. Uno William Shea, el otro James Duncan, que es un judío. Y necesita uno meterle la mente y concentrarse en esas cosas para poder absorber y captar todo eso. Pero cuando vengo a exponer estos temas aquí, me toca exponerlos de la manera más clara para que ustedes todos juntos logremos entender qué es en sí el juicio investigador.
Si algún día ya podemos en una clase bíblica extendernos reino por reino, está bien, pero el tema central es el juicio. Y allá es donde los quiero llevar. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Ahora que ya algún hermano quiere profundizar más, quiere saber más, quiere analizar más, hágalo, estudie. Esa es una bendición que Dios nos da. Pero yo espero es que al salir de este lugar, al terminar la semana, ya podemos tener un concepto de qué es el juicio investigador. Mire lo que dice el conflicto de los siglos. Usted me hace el favor y le coloca atención. Yo voy leyendo despacio y vamos aclarando algunas cosas que ya las vimos en el santuario, pero ahora vamos a aclarar la realidad de esto. Escuchen bien. El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario adentro del velo, que formaba la entrada y separaba el lugar santo del atrio exterior. Noten esto. El servicio del sacerdote durante el año en el primer departamento del santuario adentro del velo. O sea que aquí está hablando del lugar santo. ¿Del lugar qué? Santo. Noten bien esto. Ese servicio del sacerdote que durante el año en el primer departamento del santuario adentro del velo, escuchen bien, representa la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. ¿Qué representa? ¿Qué representa? La obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. Pregunta, ¿qué era lo que hacía el sacerdote en el atrio? ¿Qué era lo que hacía? Mañana y tarde sacrificaba un cordero. ¿A dónde entraba luego? Al lugar santo a ofrecer la sangre del cordero. ¿Y qué otra cosa ofrecía? El incienso, el incienso. Eso era todos los días, mañana y tarde, por toda la nación judía. Pero ¿qué pasaba cuando un israelita cometía un pecado? Tenía que traer ¿qué cosa? Un animalito. Y eso tenía que ser entre los dos servicios, entre las 9 y las 3. Ya si se le había olvidado, alguna cosa había pasado, espere al otro día. Y tenía que traer el animal, colocarle la mano, etcétera, ya lo que hemos hablado. Todo eso representaba el ministerio ¿de quién? De Cristo. ¿Qué representaba el atrio que estudiamos el miércoles en la noche? El ministerio de Cristo en la tierra. Sus 3 bautismos, ¿se acuerdan del tercer bautismo? El de angustia y su muerte en la cruz. ¿Está bien? Después de que Él resucitó, ¿a dónde ascendió? A los 40 días. Al lugar santo. Y allá subió a ofrecer ¿qué? Su sangre y el incienso. Lo que estudiamos el sábado en la tarde. Sus méritos en lugar de nosotros. O sea, Él se fue al cielo a ofrecer algo por usted y por mí que usted y yo no tenemos. Su sangre, su sacrificio y su vida sin pecado, santa e inmaculada. Allá se fue Él a ofrecer eso. Por eso dice la sierva del Señor, el servicio del sacerdote durante el año representaba la obra y el servicio a que dio principio Cristo al ascender al cielo. ¿Estamos entendiendo eso? Así como el sacerdote entraba al santuario a ofrecer la sangre y a ofrecer el incienso, de ese modo Jesús subió al cielo a ofrecer los méritos de su vida santa y su sacrificio por nosotros. Página 473. Sigo leyendo, por favor, coloquen atención. La obra del sacerdote en el servicio diario, escuchen bien, consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto. Si esa era la obra del sacerdote en el servicio diario, ¿cuál es la obra de Cristo también en el lugar santo diariamente? Presentar su sangre. Solo que el sacerdote iba a presentar una sangre de un animal. En este caso, Cristo es el sacrificio y al mismo tiempo es el sacerdote.
El sacerdote ofrecía una sangre ajena de un animal. En este caso, Cristo ofrece su propia sangre. Así que el animal y el sacerdote representan al mismo. El animal a Cristo como sacrificio, el sacerdote a Cristo como mediador, como intercesor. Sigo leyendo. La obra del sacerdote en el servicio diario consistía en presentar ante Dios la sangre del holocausto, como también el incienso. ¿El qué, hermanos? El incienso, escuchen bien lo que voy a leer aquí, que subía con las oraciones de Israel. Así es como Cristo ofrece su sangre ante el Padre en beneficio de los pecadores. Y así es como presenta ante Él, escuchen bien esto, además, junto con el precioso perfume de su propia justicia. ¿Se acuerdan que hablamos de esto el sábado en la tarde? Que el incienso era la justicia de Cristo, ¿sí se acuerdan? Note lo que dice. Además, junto con el precioso perfume de su propia justicia, las oraciones de los creyentes arrepentidos. Oigan bien esto. Tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario en el cielo. Hermanos, ¿qué estuvo haciendo Cristo en el lugar santo del santuario celestial desde el año 31 hasta el año 1844? ¿Ofreciendo qué? ¿Ofreciendo qué? Su sangre. ¿Y qué más? Y su justicia. ¿Representada en qué? En el incienso. ¿Y su sangre representada en qué? En la sangre del cordero. ¿Sí me estoy haciendo entender? Se mata un cordero en el atrio, se lleva la sangre al lugar santo y se ofrece la sangre y el incienso. Así Cristo murió en el atrio, en la tierra, y después subió al cielo a ofrecer su sangre y el incienso, su justicia. Hay que ver todo eso del santuario terrenal pasado ¿a dónde? Al santuario celestial. Esa es la realidad. Ahora miren lo que dice la página 473, pasando a la 474. Escuchen esto, escuchen. Este ministerio, pregunta, ¿cuál ministerio? ¿Cuál ministerio? El de Cristo ofreciendo ¿qué? Su sangre y ¿qué más? Su justicia, el incienso, su vida perfecta, inmaculada, pura. Este ministerio siguió efectuándose, escuchen bien, durante 18 siglos en el primer departamento del santuario. ¿Cuánto tiempo dice ella? 18 siglos. Más exactamente ¿cuánto? 1813 años. Porque desde el año 31, cuando él ascendió al Padre y nuevamente fue glorificado, hasta 1844 hay 1813 años. La sierva del Señor en un número redondo dice 18 siglos. Más exactamente son 1813 años. Ahora aquí viene algo que quiero que le pongan mucho cuidado. Ojo con lo que voy a leer aquí. Escuchen bien. La sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos. Hermanos, ¿quiénes eran los que traían el animal al santuario? ¿No eran israelitas arrepentidos? ¿Sí o no? Y aquí dice, la sangre de Cristo, ofrecida en beneficio de los creyentes arrepentidos, les aseguraba perdón. ¿Qué les aseguraba? Perdón y aceptación cerca del Padre. Ojo con lo que voy a resaltar aquí. Les aseguraba perdón y aceptación cerca del Padre. Escuchen esto. Pero no obstante, ¿cómo? Ese pero no obstante como que hay un problema ahí. Pero no obstante, oigan bien, sus pecados permanecían inscritos
en los libros de registro. Una persona que aceptó a Cristo y pidió perdón, ¿Cristo la perdonó? Sí la perdonó. Gracias al sacrificio de Cristo y a los méritos de Cristo. El Padre acepta al pecador, lo perdona en virtud de Cristo Jesús. ¿Está claro eso? Y quedaba perdonado. No obstante, sus pecados ¿qué? Permanecían inscritos en los libros de registro. Oiga, ¿dónde era que quedaban los pecados perdonados en el los pecados perdonados, ¿cómo quedaban? Registrados. ¿En dónde? En los cuernos de los altares. ¿Usted está entendiendo ahora sí lo que estoy diciendo? Así como un israelita venía arrepentido, traía el sacrificio, le colocaba las manos, mataba al animal, el sacerdote llevaba la sangre al santuario, la untaba en los cuernos, etcétera. Así también, cuando una persona, después de Cristo, cometía un pecado y pedía perdón, Cristo la perdonaba. No obstante, sus pecados permanecen, ¿qué cosa? Registrados en los libros de registro. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Estamos entendiendo eso? Hermanos, esto es fundamental entenderlo. Ahora, sigue diciendo el conflicto de los siglos. Escuchen. Como en el servicio típico, ¿en qué consistía la obra de expiación al fin del año? ¿En qué consistía? En borrar los pecados del santuario. ¿Cómo se borraban? Con la sangre del macho cabrío para Jehová, que era una sangre limpia, porque no se le habían colocado las manos encima. No se le había pasado pecado al macho cabrío. Dice, como en el servicio típico había una obra de expiación al fin del año, o sea, el 10 de Tisri, así también, antes de que la obra de Cristo para la redención de los hombres se complete, queda por hacer una obra de expiación para quitar el pecado del santuario. Y luego dice, este es el servicio que empezó cuando terminaron los 2300 días. Entonces, así como lo había anunciado Daniel el profeta, nuestro sumo sacerdote entró en el lugar santísimo para cumplir la última parte de su solemne obra, la purificación del santuario. ¿Estamos entendiendo eso? Hermanos, ¿estamos entendiendo eso? Entonces, ¿a qué entró el Padre el 22 de octubre de 1844 al lugar santísimo? Al juicio. ¿A qué entró el Hijo al lugar santísimo después del Padre? A estudiar, a analizar, a investigar. Por algo se llama investigador, ¿cierto? Ahora, ustedes recuerdan que Daniel 7:10 termina diciendo, el juez se sentó y los libros que fueron abiertos. ¿Qué simbolizaba? ¿Qué estaba simbolizando los libros en el santuario terrenal? Los cuernos. ¿Y qué estaba registrado en los cuernos? Los pecados de los que se habían, ¿qué cosa? Arrepentido. Entonces, cuando el juez se sentó y los libros fueron abiertos, parece que se empezó a estudiar el caso, fue de los que se van a salvar. Porque en Israel no se borraban pecados de los cuernos que no hubieran sido confesados. ¿Están entendiendo eso? Entonces, si los libros fueron abiertos, parece ser que empezó la investigación de los que van a ser salvos. Voy a leer eso
en el libro El conflicto de los siglos, página 536. Mejor dicho, CS. No se ponga a escribir más. Escuchen lo que voy a leer, lo que dice la sierva del Señor. Y yo uso esto para que ningún hermano salga después a decir, bueno, según el hermano Paipilla dijo, el juicio investigador es esto. Porque esto no puede ser la opinión de un hermano. Esto tiene que ser lo que está revelado en la Biblia y el espíritu de profecía, para que la iglesia lo entienda y lo acepte. Yo no puedo venir a presentar aquí mi punto de vista. Hay hermanos que a veces le dicen a uno, hermano, ¿y usted qué posición tiene en cuanto a los 140,000? ¿Que son literales o que son simbólicos? Y entonces yo le pregunto, ¿y quién le dijo a usted que eso era posición de hombres? O sea, lo que a cada cual se le ocurra. No, hay que tener cuidado con eso. Porque ninguna profecía de la Escritura es de interpretación, ¿qué? Privada. Mire lo que dice la sierva del Señor. Les voy a explicar aquí qué es el juicio investigador. Escuchen. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, libros en plural, ¿cierto? Anoche dijimos que habían 2 libros de memoria. A medida que los libros de memoria se van abriendo en el juicio, las vidas de todos los que han creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. ¿Las vidas de quiénes? De todos los que han creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Ahora miren lo que dice. Empezando con los que vivieron primero en la tierra. ¿Con los que vivieron qué? No, en la tierra no. Empezando con los que vivieron primero en la tierra. ¿Qué quiere decir primero? Tiene que ser con Adán, Eva. Empezando con los que vivieron primero en la tierra, nuestro abogado presenta los casos de cada generación sucesiva. Y escuchen esto, y termina con los vivos. Es decir, el 22 de octubre, ¿qué pasó? Colóquenme atención acá. El juez se sentó y los libros, ¿qué? Fueron abiertos. ¿Cuál se supone que debe ser el primer nombre que esté ahí? Se supone que debe ser el de Adán. O quizá el de Abel. Porque aunque Adán fue el primer muerto, el primer ser creado, Abel fue el primer justo muerto. Y dice aquí las vidas de todos los que han creído en Jesús. Pregunta, ¿Caín creyó en Jesús? Entonces no me meta Caín en este juicio. ¿Me hago entender? No me meta Caín en este juicio. Ya les voy a decir por qué. ¿Cuál será el segundo nombre? Supongamos que es Adán. ¿Cuál sería el siguiente? Eva. A lo mejor así el tercero será Abel. Y bueno, pasa y Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sen, Abraham, Isaac. ¿Sí me hago entender? Voy a leer otra cita y seguimos explicando. Voy a leer otra cita. Mensajes selectos, el tomo 1, la página 145. Escuchen bien, hermanos. No vaya a poner a escribir mensajes selecto es con COP. Tomo 1. No va a poner a escribir todo eso. MS ya 1. Escuchen lo que dice mensajes selectos, tomo 1, página 145. Escuchen, hermanos, escuchen.
¿Me están colocando atención? Escuchen esto. En 1844, nuestro gran sumo sacerdote entró en el lugar santísimo del santuario celestial para comenzar la obra del juicio investigador. Ahora escuchen esto. Han estado siendo examinados delante de Dios, repitan eso. Han estado siendo examinados delante de Dios, oigan esto, los casos de los muertos justos. ¿Los casos de quiénes? De los muertos justos. Ahora escuchen. Cuando se complete esa obra, se pronunciará juicio sobre los vivientes. Entonces, ¿qué fue lo que empezó el 22 de octubre? ¿Qué fue lo que empezó el 22 de octubre? El juicio investigador. ¿De quiénes? De los justos. ¿Sí me hago entender? El 10 de Tirri no se borraban, eran los pecados de los justos. Yo les dije a ustedes el sábado en la tarde, justos con minúscula. Porque justo con mayúscula solo hay uno. Cristo Jesús. O sea que el 22 de octubre, colóquenme atención acá, se abren los libros y se analiza la vida de Adán. Y se encuentra que Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero Adán desobedeció. Adán pecó. Pero se encuentra que ese pecado de Adán está, ¿qué cosa? Confesado. Adán lo confesó. ¿Y Dios qué cosa? Lo perdonó. ¿Sí me hago entender? Y entonces esos pecados se le borran a Adán. Y frente al nombre de Adán, salvo. Pase la hoja. Eva. Se estudia la vida de Eva y se encuentra ahí que Eva fue engañada y fue causa de la caída de su esposo. Pero se encuentra que Eva también se arrepintió. ¿Qué se hace con los pecados de Eva? Se le borran. Pero antes de que el pecado se borre, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Un juicio. ¿Sí me hago entender? Eso ya está ahí confesado, eso ya está perdonado. Pero hay que hacer el juicio investigador. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es como cuando en Génesis 3 Adán y Eva desobedecieron. ¿Y qué hicieron? Se escondieron. ¿Y qué hizo Dios? ¿Sabe que Dios vino y dijo, ¿dónde estás tú? Oiga, hermanos, yo descubrí que Dios no sabía dónde estaba Adán. ¿Es así? Porque le está preguntando. Y entonces Adán salió por allá detrás de un palo asustado y Señor, es que estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él? Hermanos, descubrí que Dios no sabía que Adán había comido del árbol. ¿Sabía o no sabía? Y entonces el hombre asustado y para salir del paso, la mujer que me diste. Le está echando la culpa a la mujer, pero especialmente a Dios. ¿Para qué me diste mujer? Y entonces ahora Dios le dice a Eva, ¿qué es lo que has hecho? Ay, hermano, descubrí que Dios no sabía lo que Eva había hecho. ¿O sí sabía? Entonces, ¿por qué les está preguntando? Les está haciendo un juicio. ¿Sí me hago entender, verdad? Ahora, viene lo curioso. En Génesis 3:13 la mujer dice, la serpiente me engañó y comí. Listo. ¿Saben qué es lo bien curioso aquí? Que en el versículo 14 Dios no le hace pregunta a la serpiente.
Dios le dice de una vez a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales. Sobre tu pecho andarás. O sea, ¿por qué el Señor no le hizo pregunta a la serpiente? Porque la serpiente ya estaba perdida. Satanás ya estaba perdido. Hay hermanos que dicen que el diablo tuvo oportunidad hasta la cruz del Calvario para arrepentirse. Mentira. ¿Qué digo mentira? Mentirota. Mañana en la mañana, si Dios quiere, vamos a estudiar qué fue lo que se necesitó hasta la cruz del Calvario. Pero no darle tiempo, no que Satanás tuvo tiempo hasta la cruz para arrepentirse. Eso es mentira. Y mañana en la mañana lo vamos a aclarar si Dios quiere. Hermanos, al diablo no se le hizo pregunta, a la serpiente. De una vez se le dictó sentencia: maldito. Ya. O sea que ese es el primer juicio investigador en la Biblia. El juicio de Adán y Eva. ¿Y Adán y Eva se van a salvar? Sí. Y sin embargo Dios les hizo un juicio. Lo tremendo es que en lugar de condenarlos, el Señor les dice: bueno, tomen estas pieles de animales. Primero el juicio y después declarados dignos de la vida eterna. Pero no dignos por ellos, sino dignos gracias al Cordero y a las pieles. Ellos eran dignos, era de condenación, igual que usted y yo, dignos de condenación. De salvación no. El que es digno es Jesús. A mí me llama la atención una historia que está por allá en Lucas 7, donde había un oficial del rey que tenía un hijo enfermo, y el oficial le dijo a unos judíos, les dijo: háganme un favor, ustedes que son judíos y ese Señor Jesús que es judío, ¿por qué no me hacen el favor y van y le dicen que mi hijo está enfermo, que si por favor lo puede sanar? Y se fueron los judíos y le dijeron a Jesús: mire, allá hay un pagano, allá hay un romano, tiene un hijo enfermo y que te manda a decir que si le sanas el hijo. Y ¿sabe lo que le dijeron a Jesús? Y es digno de que le conceda eso, porque ama nuestra sinagoga, nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. O sea que para los judíos, el que los amara y les diera regalos era digno. La Biblia dice que Jesús no dijo nada. Jesús siguió su camino hacia la casa de ese pagano. Cuando está llegando a la casa, ese pagano sale corriendo, detiene a Jesús, se bota a los pies de Jesús y le dice: Señor, no soy digno de que entres bajo el techo de mi casa. Di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre puesto bajo órdenes. Yo también tengo hombres bajo mis órdenes. Y si le digo a un soldado: vaya, haga esto, va y lo hace, me obedece. Así tú eres Dios, tú eres el que representa el poder de Dios. Y tú puedes decir a la enfermedad de mi criado: vaya, si se va. Pero yo no soy digno. La Biblia dice que al oír esto Jesús se maravilló. Hermanos, y yo hago la pregunta: ¿de qué se maravillaría Jesús? Si él no se maravillaba de cualquier cosa. Y yo me pregunto siempre, ¿no sería que Jesús se maravilló de que un pagano entendía mejor el plan de salvación que los mismos judíos? Cuando usted se cree digno de algo, no entiende el plan de salvación. Cuando usted entiende, no lo dice de labios, sino lo entiende, que usted no es digno de nada, está entendiendo el plan de salvación. Y yo creo que eso fue lo que maravilló a Jesús. Nosotros no somos dignos de nada. De la condenación, no es que la paga del pecado es muerte, y nacimos pecadores y hemos vivido pecando. ¿Ya qué más queremos? Tome la paga, muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna está en Cristo, no en nosotros, es en Cristo Jesús. Tenemos que
tenemos que llegar humildemente y decirle, Señor Jesús, permiso, y metámonos ahí debajo, estamos seguros ahí. En una ocasión, en una parte en Boyacá, estaba contemplando, había una gallina con unos pollitos ahí. Oiga, y esos pollos chiquitos sí que son bonitos. Esos pollos chiquitos recién nacidos son una cosa muy hermosa. Y cuando hay patos así son más bonitos todavía. Y estaba yo mirando ahí, cuando de pronto veo que esos pollitos, el uno estaba por allá, el otro por allá, el otro por allá regaditos, y de pronto veo que la mamá empezó a cloar ahí y a llamarlos afanada, y los pollitos corrieron y se metieron debajo de las alas de la mamá. Yo sentado ahí en el pasto me agaché bien y miraba esas paticas allá debajo de la gallina. Se veía hermoso, como para tomar un cuadro, una cosa preciosa. Pero yo miraba que la gallina miraba hacia arriba así. Y yo volteé a mirar hacia arriba y había un halcón volando. Y dije, vea, la gente dice, la naturaleza. ¿Cuál naturaleza, hombre? Lo que el Señor le puso a los animalitos. Un instinto que hay en ellos. Y nosotros decimos, el instinto es lo que Dios le puso a cada ser para sobrevivir. Y debajo de las alas estaban protegidos los pollitos. Y Jesús dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas? Y eso es lo que nos toca a nosotros, correr bajo las alas de Cristo y estarnos ahí metidos, quietos, ahí. El diablo está observando a ver a qué hora salimos de ahí. Eso es lo que está haciendo el diablo. Ahora escuchen esto, escuchen. Nadie es digno, todos somos indignos. Desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron, se volvieron indignos. Pero el Señor en su misericordia les proveyó ¿qué cosa? Unas túnicas representando a Cristo. Y cuando nació Abel, ofreció corderos. Y Caín ofreció ¿qué? Lo ofreció fue del reino vegetal. Abel ofreció del reino animal. ¿Con qué era que habían procurado cubrirse Adán y Eva? Con hojas de higuera, o sea, con lo del reino vegetal. ¿Con qué los cubrió el Señor? Con pieles de animales, o sea, el reino animal, si me hago entender. O sea, Abel ofreció animales, Caín ofreció vegetales. O sea que en el Edén se originaron las dos religiones, la verdadera y la falsa. La verdadera, la que Dios instituyó, y la falsa, la que Adán y Eva trataron de cubrirse, hojas de higuera. Y esa religión la siguió Caín, ofreciendo vegetales. O sea, ahí se originan dos clases de salvación: la que Dios proveyó y la que el hombre inventó, sus propias obras. Y nosotros tenemos que entender la que Dios proveyó y tenemos que aceptar la que Dios proveyó. Y si Dios lo proveyó, pues eso viene de Él. A nosotros nos toca es aceptarlo. Y nos la pasamos matándonos la cabeza. Y el hombre debe obedecer y el hombre tiene que portarse bien y las buenas obras. Y cada vez, yo he hecho 3 preguntas en todas las iglesias donde voy, aquí no alcanzo a hacerla. 3 preguntas. 1, ¿cuántos creen que nos salvamos por medio de las buenas obras? Nadie levanta la mano, todos orgullosos miran hacia el cielo. Ninguno. ¡Ah, qué sabiduría! ¿Cuántos creen que somos salvos solo por gracia, sin las obras? Por ahí uno que otro levanta la mano, así como asustado. Y cuando voltea a mirar y ve que nadie más levantó la mano, la baja rapidito, la esconde rapidito. Cuando hago la tercera pregunta, ¿cuántos creen que somos salvos por la fe más las obras? Todo levanta la mano. Y los que creen que somos salvos por la fe más las obras, discúlpeme la expresión,
católicos. Esa es la religión católica. Fe más obras. Porque la Biblia es clarísima. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. No por obras. Eso hay que saberlo entender. Eso hay que saberlo entender. Y cuando no lo entendemos, entonces tergiversamos todo, hasta lo que el predicador pueda decir. Y no hemos entendido. Yo tengo un folleto de 28 páginas que escribí, titulado Justificación por fe a la luz del santuario. Y el primer tema que le metí fue el plan de perdición. Porque siempre hablamos del plan de salvación. Pero usted nunca entenderá el plan de salvación a no ser que primero entienda el plan de perdición. Si usted no entiende el plan de perdición, entonces no entiende jamás el plan de salvación. Ese es el problema. Y eso es tema para otra semana. ¿Cómo entender el plan de salvación, de perdición? ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Dónde estábamos? ¿Cómo es posible que una persona nazca en la iglesia? ¿Cómo es posible que una persona nunca cometa adulterio, nunca robe, nunca se emborrache, nunca fume? Y sin embargo, peligrosamente esté perdido. Porque nunca ha sentido qué cosa, que está perdido. Hermanos, ese es un problema delicado. Y a los adventistas sí que se nos ha complicado eso. Porque como somos los que guardamos la ley, somos los que guardamos el sábado y traemos los diezmos y no comemos marrano, no bebemos. Eso se puede constituir en un peligro bien peligroso. Y eso fue lo que le pasó a los judíos en los días de Cristo. Ay, gracias Señor, porque yo no soy como los demás hombres. Guardo el sábado, doy los diezmos de todo lo que gano. Ayuno 2 veces a la semana. Ni siquiera soy como ese fariseo. Un judío le daba a Dios gracias por 3 cosas. Un judío le daba gracias a Dios porque había nacido judío, porque no había nacido gentil y porque no había nacido mujer. Eso, para un judío, eso era una bendición. Cuando un judío llegaba y le decían, ya nació su bebé, iba y miraba que era una niña, se volvía disgustado. ¿Y qué hice yo para que Dios me maldijera? Tenían a la mujer en un estatus muy bajo. Cuando vino Cristo, fue el que le dio su valor a la mujer. Y Pablo dice, ya no hay hombre ni mujer, todos somos ya iguales. Y para un judío ser judío ya le aseguraba el cielo por haber nacido judío. Pero así como un judío nacer judío no le aseguraba el cielo, así tampoco para un adventista nacer dentro de la iglesia adventista le asegura el cielo. A no ser que llegue a experimentar en su vida la salvación. Pero nadie experimentará la salvación, a no ser que primero haya experimentado que estaba perdido. A mí me ponen aquí un vasito de agua y yo lo agradezco. Y ahí remojo la garganta. Mi abuela me decía el guarguero, me decía mi abuela. Yo no sé qué sería eso, pero me decía tantas cosas cuando era chiquito que me quedaron ahí grabadas. Pero usted cree que si yo tuviera sed, ¿me estaba tomando esto así?
Un solo sorbo si ese vaso, si tuviera sed. Porque nadie beberá el agua con desespero hasta que tenga sed de verdad. Y nadie aceptará a Cristo y será tan cristiano a no ser que se haya sentido bien perdido primero. Algún día el Señor tendrá que llevarnos a una experiencia tal que clamemos y bramemos por Cristo Jesús. Así que, hermanos, el juicio investigador consiste en que cuando los hombres y mujeres de Dios murieron, sus casos no fueron ¿qué? Sus casos no fueron ¿qué? Estudiados ni investigados. Ellos murieron, sus nombres quedaron en el libro de la vida, sus buenas obras quedaron en el libro de memoria, sus pecados también quedaron registrados en los libros de memoria, también en otro libro. Pero, a partir del 22 de octubre de 1844, los libros fueron abiertos y se empezó a estudiar el caso de ¿quiénes? De los muertos justos. De los muertos justos. Y el Señor empezó a investigar esas vidas. Y a medida que investiga y encuentra pecados, ¿qué hace? Los borra. ¿Ya están qué? Esa persona los confesó y les fueron perdonados, así como en el santuario quedaban ahí perdonados, sin embargo quedaban registrados hasta el 10 de Tisri. Y un hermano dijo, ¿o sea que mis pecados todavía no están borrados? No, porque a usted todavía no se le ha hecho el juicio. Los pecados son borrados el día del juicio. Son perdonados en el momento en que los confesamos y los abandonamos. Miren esta cita, Conflicto de los Siglos, página 534. Escuchen esta cita. En el rito típico, o sea, lo que se hacía en el santuario, solo aquellos que se habían presentado ante Dios, arrepintiéndose y confesando sus pecados, y cuyas iniquidades eran llevadas al santuario por la sangre del holocausto, tenían participación en el servicio del día de las expiaciones. Ahora escuchen esto. Así, en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos, ¿los qué? Repitan eso. Otra vez. ¿Qué son únicos? Únicos es U-N-I-C-O-S, con tilde en la U, únicos. No confundan eso. Así en el gran día de la expiación final y del juicio, que empezó ¿cuándo? 22 de octubre de 1844. Así en el gran día de la expiación final y del juicio, los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. El juicio de los impíos es obra distinta y se verificará en fecha posterior. Y luego ya metí ahí primera de Pedro 4:17, donde dice que el juicio comenzará por la casa de Dios. Colóquenme atención. Entonces, ¿quiénes están siendo juzgados en este momento? Los justos muertos. Y después seguirá con los justos vivos. ¿Sí me hago entender? O sea que en este momento no se están juzgando a ¿quiénes? A los que se van a perder. Porque hay hermanos que dicen, ¿qué tal, hermano, que en este momento usted esté siendo juzgado y usted no esté bien y se pierda? Ese hermano está diciendo una mentira. Porque no es que en este momento no está juzgando gente que va a perder. En este momento los únicos casos que se consideran son los de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. Lo leí en otra cita, los muertos justos. Lo leí en otra cita, los que han creído en Jesús. ¿Usted me está entendiendo eso? Yo sé que el juicio investigador es para los salvos. Sí, Señor.
Así como el juicio investigador que se le hizo a Adán y a Eva cuando el Señor los investigó. ¿Dónde estás tú? ¿Comiste el árbol que te mandó diciendo no comerás de él? ¿Qué es lo que has hecho? Era para 2 personas que se iban a salvar. Eso pasó en Ezequiel 1. El Señor va a castigar al pueblo judío. Los vaya a mandar cautivos. Pero primero mandó a poner un sello, una marca en los que gemían de las inmundicias que se hacían. Y después de puso la marca, ahora sí destruya. Eso pasó en la Pascua. En Éxodo 12:13 dice que se puso la sangre, y la sangre era una señal en los dinteles y en los postes. Y cuando el ángel pasaba y miraba la casa, pasaba por alto. Eso es lo que quiere decir Pascua en hebreo, Pesaj, con J, Pesaj, pasar por alto. Eso es lo que pasa en el juicio final. En Apocalipsis 7, 3 y 4 se pone un sello en la frente de los 144,000 y dice Apocalipsis 7, 3: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Ese hasta qué quiere decir: cuando los terminen de sellar, ahora sí sueltan las plagas y sueltan los vientos. Siempre se hace un juicio y siempre se sella a los salvados. Y después viene el castigo. Esos son juicios investigadores. Y en ese juicio estamos en este momento. Háblenme de un hombre que se va a salvar. Ya sé cuál me van a nombrar. Háblenme de un hombre que se va a salvar, pero que cometió pecaditos feos. David. David quedó marcado. David quedó marcado. Y fue y adulteró. Y después asesinó al esposo de Betsabé. Sí fue así, ¿verdad? Sin embargo, cuando vino Natán y le mostró el pecado, David se humilló. Dios lo castigó duro, pero él confesó su pecado. Cuando el Señor llegue al caso de David, o a lo mejor ya llegó, o a lo mejor ya pasó el juicio de David, se abre el libro, aparece la vida de David, hijo de Isaí, ungido 3 veces. David fue el único rey que fue ungido 3 veces, porque 3 veces el Padre, cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo: este es mi hijo amado. 2 veces en el bautismo de la transfiguración, Mateo 3 y Mateo 17, Jesús dijo, el Padre dijo: este es mi hijo amado. Y una vez en Juan 12:28, Jesús dijo: Padre, glorifica tu nombre. Y vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. 3 veces el Padre reconoció a su hijo. Y David fue ungido 3 veces. Pero cuando ya estaba en su apogeo, ahora le da por meterse con una mujer casada y le da por matar al marido. Ese pecado quedó ¿qué? Registrado. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento del juicio de David. Y el Señor investiga la vida de David, y esos pecados que él encuentra ahí resulta que están confesados y fueron perdonados. Entonces, ¿qué son? Borrados. Y frente al nombre de David, salvo. Pase la hoja. ¿Me están entendiendo el juicio investigador? Salomón. ¿Cómo me pondrá el Señor Jesús de colorado cuando mire las vidas 1000 mujeres? A uno sí le toca unita nomás. Ese sí 1000. Y todo eso Salomón lo confesó y se le perdonó. ¿Qué hace el Señor con todo eso? Borre. Frente al nombre de Salomón, salvo. Pase la hoja. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es el juicio investigador? Sí lo estamos viendo. Y saben una cosa, hermanos, varias veces me preguntan o escucha uno la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Sí se acuerdan? Y acuérdense que el Espíritu Santo aparece en Daniel 7:10, un río de fuego procedía y salía. ¿Sí se acuerdan? Y resulta que Jesús dijo en San Juan 16:7, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado. ¿De qué más? De justicia. ¿Y de qué más? Y de juicio. Y yo me preguntaba, ¿cómo así de juicio? ¿Qué quiere decir eso? De juicio. Y yo he escuchado explicaciones sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo,
pero no he escuchado una explicación donde se diga que la blasfemia contra el Espíritu Santo está relacionada es con el juicio investigador. ¿Y saben por qué? Escuchen la pregunta. Para que usted sea perdonado, ¿qué necesita usted primero? Y para que usted confiese, ¿qué necesita primero? Arrepentirse. Ahora le hago la pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? Por allá me pareció escuchar. ¿Cómo? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿El arrepentimiento es tristeza por el pecado? ¿Es dolor por haber pecado? ¿Es apartarse del pecado? Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Escuchen lo que es el arrepentimiento. La sierva del Señor, Mensajes Selectos, tomo 1, página 359 en adelante. Escuchen. El arrepentimiento es, oigan bien, un don de Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un don de Dios. ¿Qué quiere decir que es un don de Dios? Que es Dios el que hace que yo me arrepienta. O sea, el que experimenta el arrepentimiento soy yo, pero el que hace que yo sienta eso es Cristo. Y Cristo lo hace a través de, por medio de el Espíritu Santo. Entonces, si yo rechazo el arrepentimiento, estoy rechazando el llamado del Espíritu Santo. Ahora yo hago la pregunta, ¿cuáles son los pecados que están siendo borrados en el juicio? Los de los que me arrepentí. Si mis pecados aparecen allá en el juicio, perdonados, quiere decir que yo acepté el arrepentimiento que me dio el Espíritu Santo. Pero si esos pecados no aparecen perdonados, es porque rechacé el arrepentimiento del Espíritu Santo. Y esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo que no será perdonado en esta vida ni en la venidera. Claro, porque persona que rechaza el Espíritu Santo no se arrepiente. Si no se arrepiente, pues no es perdonada. Y si no es perdonada, se condenó. Entonces, para que mis pecados sean borrados, yo necesito aceptar el arrepentimiento. ¿Y quién me da el arrepentimiento? Cristo. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Por eso es que aparece el río de fuego ahí. Por eso es que el Espíritu Santo me convence de juicio. Mire, hijo, viene un juicio. Y si en ese juicio tus pecados no están perdonados y abandonados, si no estás arrepentido, te vas a condenar. ¿Estamos viendo? Una cita más, Primero Escritos, página 253. Así como el sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para purificar el santuario terrenal, también Jesús entró en el lugar santísimo del celestial al fin de los 2300 días en Daniel 8 en 1844. De Daniel 8 en 1844, para hacer la expiación final por todos los que pudiesen recibir el beneficio de su mediación y purificar de este modo el santuario. Conflicto de los siglos 481. Esta tarea de examinar los caracteres y de determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador, la obra final que lleva a cabo en el santuario celestial. Esta tarea de examinar los caracteres y de determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador. Conflicto de los siglos 478. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario. Note que el juicio investigador es quitar los pecados de los creyentes arrepentidos del santuario. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. Primero Escritos 280. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos y luego el de los justos vivientes. Y la última, Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio del Cordero. Entonces, pregunta final: ¿qué es el juicio investigador? Borrar los pecados
de los que se van a salvar. ¿Sí es así? ¿Por qué hay millares de millares y millones de millones asistiendo delante de Dios en el juicio? ¿Quiénes son? Son ángeles. Y como Satanás acusa a los salvos, y no tiene que inventarles nada, solamente señala nuestras faltas, nuestros pecados tan feos. Él no tiene necesidad de inventarnos nada. Ahí está presentando eso. Entonces los ángeles tienen que quedar bien clarito de que los que van a entrar un día por las puertas de perla a la santa ciudad de Jerusalén, sí entraron. Yo no sé si decir porque lo merecían, no creo, sino porque aceptaron al Salvador. Y gracias a Jesús se salvaron. Pregunta, ¿quedó claro qué es el juicio investigador? ¿Quedó claro? Ubicamos la fecha y lo analizamos a la luz del santuario y del espíritu de profecía. ¿Qué más queremos? Mañana en la mañana, yo espero tener buen tiempo con la ayuda de Dios, porque es un tema extenso. Seguiremos analizando por qué Dios tiene que hacer un juicio. Las 3 fases del juicio. Pero esto del juicio todavía encierra mucho más. Demasiado. Mañana esperamos, con la ayuda del Señor, abarcar lo más que podamos, porque esto todavía falta más que estudiar, pero al menos lo necesario lo tocaré en la mañana para cerrar esta semana. ¿Quedó claro, queridos? ¿Sí? ¿Alguna preguntita? No sabemos. Dios no ha revelado la fecha del juicio de los justos vivos. Es más, según los escritos de la sierva del Señor, parece que el juicio de los justos vivos no va a ser igual al de los justos muertos, sino que cuando llegue la legislación dominical y Dios purifique la iglesia, y los adventistas que se van a ir, se van, y muchos que están en Babilonia van a venir, y ya quede un solo pueblo, parece ser que a esos justos que ya quede en el momento final, se les borra sus pecados de una. A un justo muerto el Señor lo puede juzgar bien, ya, ¿por qué? Porque está muerto y no peca. Pero Dios no me puede juzgar a mí hoy, porque estoy vivo, y si me juzgara hoy digno de la vida eterna, y pasado mañana me voy, el Señor tendría que decirle a los ángeles: busquen dónde fue que quedó Carlos allá, y borre lo que el hombre dejó en la iglesia. Pero a los 2 años me da por volver y el Señor, otra vez dónde fue que borramos a Carlos, vuelve a poner ahí que volvió a la iglesia. Y no podría ser así. Eso es un orden, pero no tenemos una fecha que podamos decir el juicio de los justos vivos es en tal fecha, Señor. Una nomás y rápido, por favor. Ajá. Sí, por supuesto. Es que en realidad estamos esperando es la unión de las 2 bestias de Apocalipsis 13, 1 al 10 y 11 al 18, y ya estamos viendo cómo se están acercando. Estamos viendo ya que eso es lo que falta por cumplirse, la legislación dominical. Y todo está dando pasos para eso. No, el trono blanco es el trono de Cristo. En ese caso, cada vez que va a aparecer un juicio es blanco. Daniel 7:9, las vestiduras del anciano de día son blancas. Los justos son los que van a juzgar a los impíos. Y en Apocalipsis 6:9 al 11 se les dieron vestiduras blancas, dando a entender que ellos son los que van a juzgar. Los justos dicen: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre los que moran en la tierra? En Apocalipsis 6:10, cuando se abre el 5º sello. Y en el verso 11 se les dieron vestiduras blancas, como diciendo: ustedes son los que van a juzgar eso. Y el trono blanco de Apocalipsis 20:11 ya se refiere al momento final, cuando Cristo va a hacer el juicio ejecutivo sobre los impíos. Cada vez que es blanco, ahí viene el juicio.
La relación entre Daniel 7 y 8 está relacionada es con Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. En ambos casos se anuncia el juicio y en Apocalipsis 14, 7 la hora de su juicio ha llegado. Tiene que ver eso. Ya la caída de la ramera de Apocalipsis 17 ya tiene que ver más cuando ha terminado el juicio, y eso ya está fuera del juicio investigador. Ya es cuando ha terminado el tiempo de gracia. Sí, claro, ahí está. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. No dice yo te mostraré mis obras, sino mi fe por mis obras. Es bueno aclarar que Elena de Juez dijo, aunque no somos salvos por obras, tampoco seremos salvos sin las obras. No está diciendo que las obras se le agreguen a la salvación. Si yo necesito las obras para salvarme más el sacrificio de Jesús, entonces quiere decir que el sacrificio de Jesús no alcanzó. Tocó agregarle obras. No, las obras no nos salvan, pero demuestran si estoy salvo. Esa es la realidad. El cristiano salvo refleja que está salvo en las obras, como las ovejas que fueron puestas a la derecha. Y Jesús le dice a las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me vestisteis, enfermo, me visitaste, en la casa y viniste a mí. Y los justos le responderán, ¿cuándo hicimos eso? Eran tan justos que hacían las buenas obras y no sabían. Era algo común para ellos. Las buenas obras deben ser algo común para nosotros porque ya estamos salvos, pero no para ser salvos. No para ser salvos. Hermanos, creo que nos acabó el tiempo. Ese no es el problema. Es que nosotros, la mayoría estamos muriendo antes de que nuestro nombre sea tomado en cuenta. Y todos los cristianos que murieron antes de 1844, ahora hay que aclarar que aunque Cristo pasó al lugar santísimo, sin embargo siguió intercediendo. Porque ¿qué hubiera pasado con los que vimos después de ahí para acá si no tuviéramos intercesor? Él intercedía en el lugar santo, pasó al lugar santísimo, pero no debemos olvidar que en el lugar santísimo se encontraba un incensario, simbolizando intercesión también. Ahora, no importa si yo muero y no he sido juzgado, no, lo que importa es morir preparado, porque después voy a ser juzgado, y eso es lo que hay que tener en cuenta. Creo que vamos a cantar un himno y ya finalizamos. Mañana en la mañana continuaremos.